En Juan capítulo 14, el apóstol Juan nos hace recordar o nos recuerda algunas de las palabras del Señor Jesús, entre ellas las más importantes, como la de que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nosotros también debemos recordar que el propio Señor Jesucristo es el único medio en quien nosotros podemos ser salvos. Eso lo escribió Pablo a Timoteo. De la misma manera, el libro de Hechos nos enseña a nosotros en el capítulo 4, versículo 12, de que no hay ningún nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y esto convierte a el camino del Señor Jesús como un camino totalmente exclusivo, ¿no? Esto nos dice que Él es único y como Él no hay otro. No solamente Él, sino que Él también trazó un camino adecuado. Cuando nosotros usamos la palabra exclusivo, es común que la gente piense en algo que es totalmente cerrado o reservado simplemente para algunos pocos. Pero el camino del Señor, la exclusividad no significa que Él esté rechazando a las personas, sino que lo establece a Él como único, por supuesto, una sola manera correcta de cómo debemos acercarnos a Él. Él es el Señor Jesús, siendo el único medio, también traza el camino correcto para que nosotros podamos entonces alcanzar la salvación. Lo que nosotros no deberíamos creer es de que no hay una exclusividad y de que todos los caminos nos lleven o nos conduzcan al cielo. Eso no es cierto desde el punto de vista de la Biblia. La Biblia tiene grandes estándares, grandes desafíos para todos aquellos que buscan la perfección. Sabemos que la Biblia tiene autoridad y puede guiarnos a la salvación. Por ende, nosotros llamamos a eso un camino totalmente exclusivo. La, la exclusividad de Dios podemos verla en 6 dimensiones en cuanto a su camino, el camino del Señor, con la palabra, con la sangre del Señor, con el plan de salvación, con la iglesia, con el nombre que se le da a los seguidores, incluso con la adoración. En primer lugar, la palabra de Dios es exclusiva. ¿Por qué es exclusiva? Bueno, porque proviene de Dios. No fue formulada por hombres ni por tradiciones humanas que comúnmente son decretos que con el tiempo se puede ver que tienen errores. En el caso de Dios, la palabra es infalible. Al leer 2 de Timoteo capítulo 3, 16 al 17, podemos ver que fue inspirada por él. O sea, Dios le inspiró a estos hombres, a estas personas, para que escribieran situaciones reales que se aplican incluso para nuestro tiempo. Salmos capítulo 19 también nos dice que es perfecta y es suficiente para todo. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 21 a nosotros nos enseña de que aunque los hombres escribieron la palabra del Señor, o sea, por sentido común, tuvieron que haberla, ser humano tuvo que haberlo escrito, no fue formulada por sus propios pensamientos, no fue formulada por sus propias ideas, de que, por ejemplo, Pedro quiso escribir una carta a su parecer, Pablo quiso escribir otra a su parecer, y cada uno como bien le complacía. En el caso de la palabra de Dios es un solo autor que utilizó a todos estos hombres con su Espíritu Santo y los guió a ellos para que trazaran su obra. De esta manera nosotros encontramos total coherencia en todos los libros de la Biblia. Pongamos en contrapeso del otro lado. Tenemos el caso de las indulgencias.
Las indulgencias es un caso común de credo que con el tiempo tuvo que ser ajustado. Las indulgencias era un sistema utilizado en la antigüedad, aceptado, el cual promovía de que una persona podía ser perdonada de sus pecados después de haber fallecido. Y esto era mediante los pagos que los familiares podían realizar durante el duelo. Entonces dicha persona podía salir del lugar de tormento o el purgatorio y pasar inmediatamente a un lugar de descanso. Y por supuesto esto se tuvo que anular con el tiempo. ¿Por qué? Porque no hay evidencia dentro de la Biblia de indulgencia. Lo mismo ocurrió con el llamado limbo. Por mucho tiempo se enseñó que los niños no bautizados irían allí. Doctrina que también tuvo que dejar de existir porque no se encuentra en el pensamiento de toda la escritura. Entonces vemos que la palabra de Dios es exclusiva, es única, no es un libro común. Si alguien piensa que es un libro común porque fue escrito por hombres, simplemente le animo a que lo lea y podrá ver y también experimentar de que hay una total armonía maravillosa, asombrosa dentro de todos los 66 libros, y que la mayoría de esos hombres no se conocieron el uno con el otro, pero parece que trazaban la misma historia contada por alguien, por una fuente, y esa es el propio Dios. En segundo lugar, también tenemos que la sangre del Señor, la sangre de Cristo, es un medio exclusivo de limpieza. Es el medio por el cual Dios nos limpia del pecado en este tiempo. En el Antiguo Testamento lo era de manera paliativa, de manera temporal, la sangre de los animales, cada sacrificio, y se hacía durante las fechas o festividades especiales, pero no quitaban el pecado, no quitaban el pecado, simplemente apaciguaban la ira de Dios. Eso lo vemos en Hebreos capítulo 9, Hebreos 10, 1 al 3. Pero en el Nuevo Testamento vino el sacrificio perfecto, el del Cordero sin defecto, y ese es Cristo, el Señor, el cual su sangre fue derramada en su muerte, y nosotros somos bautizados justamente en su muerte. Gracias a esa sangre, nosotros podemos ser hallados fieles, hallados puros, hallados como limpios delante de nuestro Dios. No hay otro medio para alcanzar ese sistema. Ni la sangre de Abel, que era justa en el Antiguo Testamento, ni la sangre de ninguno de los mártires, nadie, nada, ninguna sangre es más exclusiva que la del Señor Jesús. También tenemos en punto número 3 que el plan de salvación es exclusivo. ¿Por qué? Porque es un sistema, nosotros le llamamos plan de salvación al sistema que observamos dentro de la Biblia de cómo una persona puede alcanzar el medio o la salvación. Ya sabemos que es por gracia, pero observemos este detalle. Una persona puede ¿oír qué? La palabra de Dios, obviamente. La persona debe creer también, la persona debe arrepentirse, la persona debe confesar y la persona debe bautizarse. Todas estas cosas son sin costo y está disponible en cualquier lugar. Uno puede oír no solamente en el local de la congregación, uno puede oír hasta debajo de la planta de un mango, en su propia casa. Uno puede creer también en cualquier lugar. Uno puede arrepentirse delante de Dios en cualquier escenario. Uno puede también confesar, valga que la confesión es una proclamación donde nosotros nos rendimos para ceder
ese primer lugar a nuestro Dios, tal como Él lo manda en el primer mandamiento, de reconocerle a Él como nuestro Dios. Esa es la confesión. Confesamos con nuestra boca que el Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Bajo esa confesión nosotros nos bautizamos, nos sumergimos. No necesitamos ir al río Jordán para ser perdonado de pecados. No necesitamos usar agua de río, un río cristalino especial en el país para poder ser bautizado. No, uno puede ser bautizado en cualquier lugar. Eso es lo que vemos en Hechos capítulo 8 con el etíope. Él le dijo, acá hay suficiente agua que impide que yo sea bautizado. La persona que bautiza también es neutral. ¿Y qué podemos decir de esto? No necesariamente tiene que ser un sacerdote. No necesariamente tiene que ser alguien con la investidura. No tiene que ser alguien que tenga un diploma, un título de predicador, un título de haber cursado de cómo tiene que ejecutarse los bautismos. Porque él no le va a perdonar sus pecados. El que lo perdona es Dios. Entonces es neutral, no va a ejecutar ningún efecto. También, si nosotros llegáramos a pensar que la persona que bautiza tiene que ser esa, entonces agregaríamos una condicionante seria al bautismo para pensar. Ahora, ¿por qué decimos que es exclusivo? Bueno, porque está al alcance de todos y es disponible en cualquier lugar, de modo que nadie puede decir, no, es difícil para mí obedecerlo. Pongamos como ejemplo el zakat del Islam, donde como un sistema que tiene el Islam, es una ofrenda obligatoria de purificación, donde se estima un porcentaje de el 25 al 30% de toda la ganancia anual. Esa hay que ofrendar. Es decir, todo el trabajo desde enero hasta diciembre, todo nuestro trabajo, todos nuestros ingresos, todo nuestro aguinaldo, todo eso lo sumamos y le sacamos el 30% y eso tendríamos que donarlo. Eso no es voluntario. Eso es obligatorio. Ahora imagínense si el sistema de salvación de Dios fuera de esa manera. Dios no nos está pidiendo a nosotros deposite en la cuenta bancaria de la iglesia alrededor de $5,000 como mitad para asegurar de que usted puede ser medio salvo y después complete los otros $5,000 para poder ser salvo. No es así. Además, después de bautizarnos nos queda el último paso y el mayor de todos desde que iniciamos este proceso, que es ser fiel. Ser fiel hasta que el Señor venga o la muerte venga por nosotros. Pero hay que ser fiel. En cuarto lugar, la iglesia que el Señor edificó también es exclusiva. Mateo 16:18, el Señor dijo, edificaré mi iglesia, hablando de una sola. Esa iglesia hace referencia a las personas y eso se traduce como todos los salvados que mencionamos anteriormente, los que siguen el proceso de salvación, todos los salvados. Ellos forman parte del cuerpo donde el Señor Jesús es la cabeza y nosotros como cuerpo cada uno tiene una función diferente, las personas tenemos funciones diferentes. Nadie en la iglesia, ninguno es mejor que otro, no hay cargos mejor que otro. Todos heredamos el mismo cielo, sin importar lo que nosotros hagamos. No importa si nosotros hemos predicado y 5,000 personas se bautizaron. Y no importa si nosotros predicamos a 2 personas y
Uno se bautizó en todos nuestros años. No es por mérito, al cielo no es por mérito, no lo ganamos por mérito, por nombres, por apellidos, no, es por la sangre de Cristo. Entonces, simplemente cada uno nos complementamos. La iglesia son las personas, no el edificio. Por eso se propaga la iglesia sin ataduras. En Hechos capítulo 8, cuando hubo la persecución contra la iglesia de parte de los judíos, los hermanos se esparcían y predicaban por todas partes el evangelio del Señor. ¿Qué pasaría si la iglesia, si doctrinalmente la iglesia fuera el edificio? En mi opinión, estaríamos demasiado atados y con serios problemas, porque el edificio conlleva gastos, egresos, compromisos, y al final, ¿de qué sirve un edificio tan lindo si los que están dentro de él no se llevan bien? ¿Qué pasaría con una catástrofe? ¿Qué pasaría con una guerra? ¿Qué pasaría en muchos escenarios si el edificio fuera la iglesia? Sería un problema. Entonces, la sabiduría de Dios es que la iglesia son las personas. Si no pudiéramos reunirnos en el edificio por un decreto, ¿qué podríamos nosotros hacer? Bueno, lo mismo que la Biblia enseñó de los primeros hermanos. No me pueden impedir que me reúna en mi casa, que invite a unos hermanos para que el culto se haga en la casa. No se puede. Entonces, aquí es donde vemos la importancia de que la iglesia sean y son las personas. Y esto solo pudo verse venir por la mente del Señor. En quinto lugar, el nombre que nosotros también llevamos es totalmente exclusivo. Eso quiere decir que nosotros somos seguidores de Cristo, no me van a llamar por el nombre de una persona común, no. Debemos sentirnos orgullosos porque nos llaman cristianos. ¿Por qué? Porque eso nos da identidad. La identidad es importante en este mundo donde la gente carece de identidad, carece de un modelo. El nuestro es cristiano. ¿Por qué cristiano? Porque sigo a Cristo. Sigo a Cristo. Y lo bueno de todo esto es que el Señor es el dueño de todas las cosas. Él es exclusivo. Él es el único. Y es el más sabio de todos los sabios. Entonces sigo a un sabio. No debemos sentirnos, no debemos sentirnos mal cuando otra persona nos hace de menos simplemente por ser cristiano. Yo prefiero dejar por sentado mi convicción, qué es lo que yo creo. Eso es importante, que nosotros tengamos nuestra convicción. Eso habla mucho de nosotros. En sexto lugar, tenemos la adoración. La adoración también es exclusiva y podríamos decir que hasta inclusiva. ¿Por qué exclusiva? Bueno, porque en primer lugar, el objeto de adoración es Dios. Adorar al Padre en espíritu y en verdad. Juan 4, versículo 24. Él es el objeto de nuestra adoración. Por eso, cuando vamos a la congregación a reunirnos los días de domingo, nosotros debemos estar concentrados en ir a adorar a Dios. No pensando en el hermano no me saludó, el hermano me machucó los pies, el hermano tal cosa, a mí no me gustó tal cosa. No, el objeto de adoración nuestro es solo el Señor, el único, el Señor. También debemos considerar de que el modelo que Él ha trazado es un modelo de verdad y no en el error. Su modelo no está enfocado o no está basado en equivocaciones. Su modelo es real, de verdad y en espíritu. En espíritu. Recaemos otra vez en lo mismo. Nosotros los seres humanos no vamos por los ojos. Caemos por los ojos. Lo que entra por nuestros ojos. Puede haber un salón despampanante, un salón lindo, cómodo,
Pero si no hay el espíritu de adorar a Dios, entonces se puede volver o un concierto, o un teatro, o un lugar de pasar el día, pero no se adora a Dios en realidad. Entonces, por eso podemos ser sometidos nosotros mismos a prueba, o deberíamos someternos nosotros a prueba para saber si yo realmente voy a adorar a Dios. Un ejemplo práctico. Estamos en nuestras congregaciones muy cómodos, ahí cantamos, oramos, partimos el pan, ofrendamos, oímos la prédica, y está bien, pero ¿y lo haríamos debajo de un árbol de mango, sin sillas, solo sentado así en toquitos de madera, en ladrillos, sin himnarios? Cantaríamos sin himnario, con solo un plato y un pan casero, pan sin levadura casero, jugo de uva, una predicación sin proyector, sin púlpito. O sea, ¿estaríamos nosotros en las condiciones para adorarle? Si no asistimos o no queremos, es porque en realidad el objeto de nuestra adoración no consiste en Dios, sino en nuestra propia comodidad. Es ahí donde podemos ponernos a prueba, Cantar, ofrendar, la cena del Señor, orar y la predicación son cosas fáciles que podemos hacerla y no está sujeto a un lugar. Por esa razón también la iglesia se propagó y adoraba a donde iba, porque son cosas que podían llevar dentro de sí, y no son complicadas. Entonces esto es importante. Es exclusiva y también es inclusiva. Dios incluye esto, pero saca lo siguiente: su adoración no incluye a los ídolos, no incluye la falsa doctrina, no incluye los formalismos, los rituales carentes del espíritu, y no son buenas las innovaciones. Las innovaciones a lo largo del tiempo nos han mostrado que la iglesia se está pareciendo más a otras cosas que a la iglesia que se encuentra en la Biblia. Por eso podríamos preguntarnos qué pensarían los primeros cristianos de las iglesias modernas del día de hoy, de las llamadas iglesias modernas de este tiempo. En conclusión, el camino del Señor es totalmente exclusivo. Los medios que Él ha dado son totalmente exclusivos. Por ende, debemos andar entonces con fidelidad. Dice Jeremías capítulo 6, versículo 16: preguntad por las sendas antiguas, andad por ellas y hallaréis descanso para vuestra alma. Creo que este versículo se aplica también para nosotros en estos tiempos. Nuestra senda antigua es la iglesia del Nuevo Testamento, y andemos por ella. Y veremos en realidad qué es adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero si empezamos a buscar métodos nuevos, modernos, más eficaces, entre comillas, nos vamos a complicar, porque en realidad también los métodos humanos tienen muchos errores, muchas debilidades. Finalmente, entonces, el camino del Señor es totalmente exclusivo, es único y es bueno también para nosotros. Y gloria a Dios por él. Se traduce en su exclusividad en la palabra, la sangre del Señor, su sistema de salvación, su iglesia, el nombre y la adoración. Que Dios bendiga.